Saludos amigos, ¿cómo están? Iniciamos en el día de hoy una singular experiencia educativa, el curso La Nova Clase. 8 programas de televisión, 8 temas sobre lo más actual de las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones aplicadas a la educación y 8 ambientes virtuales en nuestra plataforma WebCT, donde usted podrá ampliar, profundizar los temas que tratamos en cada emisión de televisión y lo que es más importante, procesar esa información y aprenderla significativamente. Al final, nuestra universidad, Nova Southeastern University, les pedirá a todos aquellos que cumplen los requisitos un certificado de haber cursado esta experiencia de aprendizaje. Todavía está a tiempo de inscribirse en nuestro curso. Por favor, visite nuestra página web, nuestro website, conozca de los requisitos de ingreso y forme parte activa de esta magnífica y singular experiencia educativa. Antes de continuar, permítanme presentarle a nuestro rector, nuestro provost, el doctor Wells Singleton, que a nombre de nuestra universidad y de nuestro colegio Fitzgerald de Educación les va a dar la bienvenida. Bienvenido a la Nova Southeastern University y a la Escuela Fischler de Educación y Servicios Humanos. Estamos muy complacidos de que hayas decidido acompañarnos en este viaje para toda la vida. Nova Southeastern University es la 8ª universidad más grande e independiente sin fines de lucro en los Estados Unidos. Tenemos 26,000 estudiantes ubicados en todo el mundo. La Escuela Fischler de Educación y Servicios Humanos tiene su propio campus a 30 kilómetros al sur de Fort Lauderdale, Florida. En nuestro campus contamos con 6 hectáreas, 23,000 metros cuadrados, donde trabajan casi 300 personas a tiempo completo, y cuya única meta es la de atender y prestar servicio a los 13,000 estudiantes de todo el mundo. Este viaje es tu viaje. Es un viaje en el que tomarás muchas decisiones, un viaje en el que elegirás tu propio destino y, lo más importante, es un viaje para toda la vida. Así que te doy la bienvenida y te deseo lo mejor. No dudes en contactarme para cualquier asistencia que necesites en este viaje. Muchas gracias. Lo mejor de dos mundos. El empleo de las tecnologías de la informática y las comunicaciones. Con el doctor Ramón Ferreiro y el doctor Anthony de Napoli. El siglo XX que acaba de terminar le aportó a la educación un sinnúmero de enfoques, de criterios, de conceptos, de teorías y metodologías, como nunca antes en la historia de la sociedad humana. Es el siglo de Jean Piaget, el siglo de Lev Vygotsky, también de Carl Rogers, pero también de Ruben Feuerstein. En el transcurso del siglo XX se pasó de una concepción reduccionista del proceso educativo a una concepción amplia, integradora, holística, en el cual todos y cada uno de los elementos, componentes del proceso tienen su peso específico, es decir, inciden, impactan en la formación de las nuevas generaciones. En tal sentido, los medios, los recursos, las tecnologías juegan un papel importante. Hoy por hoy tenemos las llamadas tecnologías de la informática y de las comunicaciones, las llamadas TICs, y estas son muy importantes a la hora de pensar, planear y desarrollar el proceso educativo. TICs, siglas con la que se refiere universalmente a las tecnologías de la informática y las comunicaciones. Creo que el proceso de enseñanza es un proceso de aprendizaje continuo. Uno como profesor enseña, imparte, pero uno nunca deja de aprender. Sí, creo que para que haya enseñanza tiene que haber también aprendizaje, son las dos caras de la moneda. Enseñar. Mostrar, señalar, distinguir algo o a alguien. Proceso mediante el cual nos esforzamos en que otro comprenda una noción o concepto. Hagan suya una idea, desarrollen una habilidad o destreza y asuman una actitud determinada.
El proceso de enseñanza-aprendizaje tiene componentes personales, profesores, alumnos y las relaciones que se están entre estos, y componentes no personales, tales como el objetivo de aprendizaje, los métodos de enseñanza, las estrategias, los recursos de evaluación, el contenido de enseñanza, es decir, la información que el alumno debe de asimilar, comprender, las habilidades de todo tipo, intelectuales, afectivas, pero también manuales, motrices, que debe de incorporar a su repertorio de habilidades, y las actitudes y valores. Otro componente muy importante de los llamados componentes no personales son los recursos o medios de enseñanza, como se le llamaba hasta hace un tiempo, ahora representados por las TICs, por las tecnologías de la informática y de las comunicaciones. Sistema. Conjunto de elementos interrelacionados que hacen posible una tarea o una función. Por ejemplo, los componentes del proceso de enseñanza, contenidos, objetivos, estrategias, evaluación, recursos que hacen posible el aprendizaje de los alumnos. Desde la época de Sócrates y Platón, los más destacados humanistas han insistido en la necesidad de emplear recursos para enseñar y hacerlo bien. Claro, siempre reflejando las condiciones sociales, económicas, tecnológicas de la época. El movimiento de la Escuela Nueva, de auge extraordinario en las primeras décadas del siglo XX, plantea al niño como única realidad, en torno al cual debe efectuarse la programación escolar y la actividad profesional del docente. Entre 1950 y 1960 surge la tecnología educativa, derivada de la revolución científico-técnica posterior a la Segunda Guerra Mundial. También surge del paradigma conductista, liderado por el psicólogo estadounidense B.F. Skinner. Entre 1960 y 1970 aparece un movimiento de innovación educativa, cuyo énfasis fundamental estuvo en los medios de enseñanza. También se crean las máquinas de enseñar con programas de instrucción basados en preguntas sencillas, respuestas del alumno y retroalimentación inmediata. El papel de la televisión como instrumento educativo también se genera en esta época. Y aparece el video, que cambió la historia de la televisión. Y desde 1980 hasta el 2000 surge el período que marca la revolución tecnológica en las comunicaciones e información. Son décadas decisivas cuyos mayores picos están representados por la computadora y el Internet. Alrededor de este universo tecnológico se ha creado una serie innumerable de recursos y técnicas educativas. El movimiento de tecnología educativa se caracterizó por el énfasis en lo audiovisual, apoyándose en los avances técnicos de aquellos años. Ejemplo de ello son la foto a color, las diapositivas, el retroproyector con el uso de acetatos en blanco y negro y a color, así como diversos efectos especiales que iban desde las superposiciones a movimientos causados por recursos adicionales al retroproyector. Este movimiento, el de tecnología educativa, hizo suyo las grandes bondades del cine, primero en blanco y negro, posteriormente en color, y se produjeron un sinnúmero de cortos educativos para la enseñanza escolar y también para los procesos de capacitación. Estos cortos educativos, muchos de ellos, siguen siendo un magnífico ejemplo de cómo utilizar el código de los medios, de los recursos audiovisuales en la enseñanza. Pero además de eso, con el tiempo surgió la idea de la multimedia. ¿En qué consiste eso? Bueno, pues consistió en la combinación de un recurso con otro. Por ejemplo, la proyección de filminas, también llamadas en algunos países diapositiva o simplemente diapo, con música o texto grabado en una cinta magnetofónica. Ahí surgió el concepto de multimedia, el empleo de más de un medio para transmitir un mensaje. Pero quizás lo más trascendente del movimiento de tecnología educativa fue su propuesta de máquina de enseñanza a partir de los principios didácticos del conductismo, el modelo estímulo-respuesta y de su propuesta pedagógica de enseñanza programada, antecedente de la actual computadora y de su uso en la educación.
Los centros educativos del futuro seguro que serán más abiertos que lo que tenemos actualmente, más participativos. Es muy seguro que los centros educativos no solamente estén poblados de profesores y estudiantes, sino que haya profesionales que vengan a contar sus experiencias, que haya ciudadanos que quieran participar con el trabajo del centro y de alguna manera que también el centro participe en la actividad ciudadana. En vista a todo lo expuesto, ¿cuál crees que ha sido el medio tecnológico más importante para el desarrollo de la tecnología educativa? A. La televisión. B. El cine. C. La computadora. D. El Internet. Tanto la televisión como el cine, la computadora y el Internet han tenido una influencia notable en la tecnología educativa. En algún momento llegó a pensarse que la televisión había sido más determinante, pero con los alcances del Internet y la computación, esa hipótesis ha perdido validez. Todo cambia, todo evoluciona y también lo ha hecho el concepto de multimedia. Actualmente se entiende por multimedia, pues, la integración de los recursos que están a nuestro alcance, es decir, de las nuevas tecnologías de la informática y de las telecomunicaciones. A continuación, en la segunda parte, el doctor Anthony De Napoli, decano ejecutivo de Relaciones Internacionales de la Nova Southeastern University, le va a presentar a ustedes cuáles son las tendencias más actuales de las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones. Sin duda, la televisión ha sido importante entre los recursos audiovisuales con los que cuenta la educación moderna para su difusión. Primero en blanco y negro, con programas en la televisión abierta, más tarde a color, y en lo que se conoció como televisión educativa. Serie de programas para enriquecer el currículo escolar, reforzar los contenidos desarrollados e incluso dictar cursos completos, dada la escasez de maestros que algunos países sufrieron en la década de los años 70. Con el auge de la televisión, en algunos países latinoamericanos se crearon estudios de televisión educativa y lo que es más importante resaltar, algunas universidades crearon circuitos cerrados de televisión para ofrecer al interior de las mismas programas educativos. Muchos siguen hablando hoy en día de tecnología educativa, pero lo hacen con un nuevo enfoque, desde una nueva perspectiva y lo que es más importante aún, con una fundamentación a partir de los avances de la ciencia psicológica y educativa de los últimos 30 años, a partir de paradigmas, de corrientes teóricas como el humanismo, el sociocultural, el cognitivismo y el constructivismo. Otros estudiosos prefieren distintas denominaciones, como las de nuevas tecnologías de la educación, nuevos entornos o espacios de enseñanza, o también nuevos ambientes de aprendizaje. La tecnología forma parte de nuestra vida cotidiana, es parte de la realidad social de hoy en día. Se perfeccionan las anteriores, se crean nuevas y realmente aparecen multimedias, es decir, conjugación e integración, como ya hemos dicho anteriormente, de las tecnologías de las que se disponen. Son tantas y tan variadas las tecnologías que forman parte de nuestro entorno vital que muchos de nosotros sienten cierto gusto, cierto placer, cierta inclinación, se identifican perfectamente con estas tecnologías. Son los llamados tecnofílicos. Tecno de tecnología, fílico de amor, de apego, de necesidad de su empleo y de sus usos. En el otro extremo, es decir, en la otra banqueta, en la otra acera, se encuentran aquellos que no sentimos esa necesidad por el empleo de las tecnologías. Algunos las rechazamos, otros le tenemos miedo. Son los llamados tecnofóbicos. ¿Qué eres? ¿Tecnofóbico o tecnofílico? Para cada electrodoméstico que posees en tu casa, marca una barra. ¿Posees en tu casa algunas de estas manifestaciones de la tecnología? Radio, grabadora, televisor, videocasetera, teléfono, lavadora,
lavadora de platos, refrigerador, licuadora, plancha, tostadora, horno de microondas, aspiradora, tostadora de pan, computadora, internet. ¿Cuántas barras tienes? Si posees al menos 10 de estos, calificas como tecnofílico. Sin duda, eres uno de los que piensa que estos artefactos pueden hacerte más confortable y agradable la vida en el hogar. Las nuevas tecnologías, sin duda alguna, van a cambiar las instituciones educativas. En particular el salón de clase, lo que ahí ocurre. Los maestros vamos a tener otro papel, es decir, vamos a cumplir funciones eminentemente de formadores. Los alumnos, empleando las nuevas tecnologías, procesarán información y serán agentes más activos en la construcción de su conocimiento. A continuación, el doctor Anthony De Napoli, decano ejecutivo de Relaciones Internacionales de la Escuela Fischler de Educación de nuestra universidad, Nova Southeastern University, pues le va a hacer un recuento de las nuevas tendencias de las tecnologías de la informática y de las telecomunicaciones. Hola, quiero hablarles de las tendencias de la tecnología en la educación por un breve repaso de los instrumentos principales. El asistente digital portátil, o PDA, como se dice en inglés, el media streaming, los artículos en línea, los dispositivos manuales con infrarrojo. Uno de los artículos que se extiende cada vez más es el asistente digital portátil, o PDA, por sus siglas en inglés, que ha saltado de las oficinas de negocios a las salas de las instituciones de educación superior. En verdad, se trata de computadores móviles del tamaño de la palma de la mano, usados como dispositivos de organización para tener propio calendario, los contactos a la vista, compartir archivos electrónicos, tomar notas o manejar el correo electrónico e Internet. Y las nuevas versiones son capaces de conectarse los recursos en la red, reconocer la voz, desplegar video player y diversos software y hasta servir de teléfonos celulares. En 1992, cuando Apple introdujo el primer PDA, se creó la palabra asistente digital portátil. El modelo fue llamado Newton y costaba $500. Hoy día uno puede adquirir uno por menos de $100. En el campo educativo, el maestro puede utilizar el PDA para llevar récord de los estudiantes, tomar nota de las observaciones de los estudiantes, mantener una base de datos con información de alumnos y facilitar el trabajo de archivo. También pueden acceder a páginas web, conectar a Internet, enviar y recibir correos electrónicos y tomar fotos con cámaras especiales. En 1981, Bill Gates predijo que en 20 años cada escritorio tendría una computadora. En el año 2001, dijo que algún día todo el mundo tendrá un PDA en el bolsillo. Las aplicaciones de los PDA son parte de una era inalámbrica que permite una gran movilidad. El hecho de que el 50% de los empleados pasan la mitad del tiempo fuera de la oficina y el 75% usan Internet es evidencia de esta inclinación. La empresa CyberDialog reportó que en el año 2002, alrededor del 50% de los americanos eran dueños de teléfonos celulares y alrededor de un 8% poseen PDA. El media streaming es otra aplicación que está creciendo en el ambiente educativo, que se caracteriza por la visualización de los contenidos sin tener que esperar una descarga. Las organizaciones profesionales tales como la Fundación Educativa George Lucas están usando materiales de media streaming en la educación superior. Para concluir este breve recorrido por las nuevas tendencias de la tecnología en la educación, me refiero a dos elementos de la enseñanza y el aprendizaje: los artículos disponibles en línea y los dispositivos manuales con infrarrojo. Los primeros ya están desplazando los libros de texto. Los segundos optimizan el diálogo entre maestro y alumno. Es más económico, reduce la necesidad de enviar información por correo. Me permite mayor flexibilidad a la hora de buscar contenidos.
Un gran número de instituciones están utilizando grupos de enlaces para sus clases, conocidos como paquete de lectura, publicado en Internet. Estos enlaces proveen el contenido tradicional que antes se veía en los libros de texto. En cuanto a los dispositivos manuales con infrarrojo, son utilizados en las clases presenciales con gran matrícula como medio para que los profesores reciban retrocomunicación instantánea e información de grandes grupos. Los estudiantes reciben el dispositivo entre los materiales de clase. A continuación seguiremos hablando de las tecnologías de la informática y de las telecomunicaciones. Y lo que es más importante, centraremos la atención en el llamado enfoque AEI, un novedoso enfoque que nos puede ayudar a resolver los retos de la aplicación de estas tecnologías en la escuela, en el salón de clase. Visite nuestra página. Ahí está una guía de estudio. La misma contiene toda una serie de sugerencias muy operativas, muy prácticas para que ustedes amplíen esta información y construyan su propio conocimiento. Recuerda que con las 3 primeras vocales, la A, E, I, se pueden ilustrar los retos a superar en cuanto a las nuevas tecnologías. La A se refiere a la necesidad de acceso a la tecnología, la E a la del empleo de la misma y la I a la integración de los contenidos a la enseñanza. Este enfoque, el AEI, es una estrategia general que puede ser muy útil, repito, para resolver los retos que implica la aplicación de las tecnologías de la informática y de las telecomunicaciones en la escuela y en el salón de clase. Ahora bien, cualquier recurso que se emplee, cualquier tecnología, las llamadas tradicionales como puede ser el pizarrón o un rotafolio o el empleo de láminas de acetato de un retroproyector, o las muy actuales como son aquellas que tienen que ver con las TICs, solamente dan resultado en la misma medida en que el profesor, el diseñador, pues cumpla con toda una serie de requisitos acordes con el código de comunicación de dicha tecnología. El valor de cualquier modalidad de tecnología punta está no solo en sus características y funciones potenciales, sino en la medida en que propicia la formación de los que hacen uso de ella. La escuela del futuro va a seguir existiendo y va a existir porque es el modelo realmente eficaz de socialización. La escuela del futuro va a seguir existiendo y el alumno será el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Son varias las razones que justifican el fundamentar en la ciencia y en la tecnología el trabajo profesional del docente. Por citar un caso, el software educativo, cuando está bien diseñado, se convierte no tan solo en un recurso para obtener información, sino también para la formación de aquellos que hacen uso del mismo, gracias a la mediación que se logra entre el contenido de enseñanza y el alumno. Bueno, ahora quiero referirme a la didáctica. La didáctica es la ciencia experimental y normativa que nos dice cómo debemos de enseñar para que nuestros alumnos aprendan y lo hagan de manera significativa. La didáctica pues tiene todo un conjunto de sugerencias metodológicas que, de cumplirse en sentido general en nuestros salones de clase y en particular con el empleo de las nuevas tecnologías de la informática y de las telecomunicaciones, va a hacer posible la construcción del conocimiento por parte de nuestros estudiantes. ¿Por qué? Por muchas razones. Entre ellas porque las actividades que se realizan cumpliendo las funciones didácticas estimulan los procesos psicológicos superiores, como por ejemplo el de sentido y significado, el de metacognición, el de transferencia, el de autorregulación, etc. Al seleccionar los recursos tecnológicos que conforman el ambiente de aprendizaje, debe tenerse bien presente la relación entre el objetivo del aprendizaje, el contenido de la enseñanza y la tecnología a emplear. Ok, Gabriel, por favor. Hoy podemos realizar
la transformación más importante de toda la historia de la humanidad en el mundo entero con la ciencia, y empezando desde el momento mismo de la concepción. Hoy hay miles de publicaciones científicas acerca de cómo estimular el cerebro de un niño desde el momento mismo del embarazo. Por tanto, tenemos que enseñarle estas técnicas, estos sistemas, estos procesos, estos métodos a todas las madres y a todos los padres del mundo para que logren que su niño nazca con un cerebro superior, biológicamente, bioquímicamente, anatómicamente, físicamente superior, una capacidad para pensar superior, una capacidad para amar superior, con un cerebro superior, y amando, queriendo y pensando. Los nuevos ambientes de aprendizaje siguen el modelo didáctico, pues no solo toman en consideración el empleo de distintas tecnologías, sino también el uso acorde de las posibilidades, potencialidades y condiciones de estos recursos tecnológicos para lograr mayor interactividad alumno-contenido, de enseñanza e interacción alumno-alumno y alumno-maestro. Enfatizan en todo momento el autoaprendizaje independiente, crítico y creativo. El hecho de que coincidan o no en el tiempo el profesor y el alumno no es la variable más importante. Toda tecnología posee un conjunto propio característico de peculiaridades, entre ellas un código de comunicación. Si nosotros los maestros conocemos cuál es este código de comunicación, podemos emplear estas tecnologías mejor. Los simuladores son una magnífica tecnología de punta que permiten visualizar diferentes procesos de enseñanza. Los simuladores permiten presentar y explicar visualmente teorías complejas como la de la relatividad o el proceso de la circulación sanguínea. Dan información y facilitan la interactividad entre el sujeto que aprende y el contenido de enseñanza. Hipertexto. Texto electrónico que presenta el contenido organizado en unidades de información que se relacionan unas con otras, formando verdaderas redes semánticas. Los hipertextos son idóneos para el procesamiento de información. En los hipertextos, la información se presenta de modo tal que el estudiante va de un bloque de información a otro. Esto se conoce con el nombre de navegar. El alumno navega, es decir, va haciendo un recorrido de un bloque a otro de información a partir de intereses, necesidades y también de lo que, entre comillas, le asombra o logra captar su atención en la misma medida en que busca información. Hipermedia. Un hipertexto que además posee imagen y sonido integrados. Cada recurso tecnológico tiene su propio código de comunicación. Por ejemplo, los simuladores son muy buenos a la hora de enseñar procesos. ¿Por qué? Porque permiten visualizar los mismos. Así, el hipertexto se presta más para aquellos contenidos que hay que procesar la información. Y el Internet para propiciar las relaciones de comunicación entre el maestro y los alumnos entre sí y hacer trabajo en equipo cooperativo. Al regresar vamos a conocer más sobre estos recursos tecnológicos y su integración en el concepto de nuevos ambientes de aprendizaje. Ya regresamos. El Internet es otro entorno de aprendizaje, cuya bondad mayor es la de permitir la comunicación de todos los comprometidos en el proceso de enseñanza. Presenta información y permite la interactividad y las interacciones entre los sujetos que aprenden, tanto asincrónica como sincrónicamente. Es como la televisión o la radio o cualquier recurso tecnológico. Tiene sus ventajas y códigos competitivos. Enseñar mejor determinados temas, dado los objetivos y aprendizajes planteados. El concepto de nuevos ambientes de aprendizaje redimensiona la forma de aprender y de enseñar.
Y las razones son muchas. A lo mejor de la didáctica anterior se le suma el empleo pedagógico de las nuevas tecnologías de la informática y de las comunicaciones. De esta forma se emplea de forma didáctica las videos interactivas, la televisión educativa, los software, los tutoriales. Se integran todos en aras de formar a las nuevas generaciones. El paisaje educativo en el siglo XXI, la educación, la escuela del futuro, está caracterizada por el cambio permanente en todas las áreas, en el ámbito político, social, económico, tecnológico. Por lo tanto, se debe centrar en una educación que permita el aprovechamiento de las herramientas intelectuales, las herramientas internas del individuo, como las herramientas externas que están caracterizadas por la tecnología de información y comunicación. En resumen, en los últimos años las instituciones educativas han ido incorporando progresivamente diferentes tecnologías. Por ejemplo, la televisión educativa, los videos, las videoconferencias, la computadora, el internet y con ello las posibilidades del chat y los foros de discusión. Y se han comenzado a utilizar plataformas electrónicas estructuradas como por ejemplo la WebCT que se emplea en este curso hacia Nova Clase. A lo anterior le podemos agregar los multimedios, CD y videos interactivos, así como además una nueva concepción de los llamados materiales impresos para el autoaprendizaje, sin olvidar por supuesto los audiocassettes y el empleo del fax y del teléfono. La aparición de nuevas tecnologías de la información y de las telecomunicaciones y su empleo cada vez más generalizado ha hecho florecer nuevas posibilidades de organizar el proceso de aprendizaje escolar. Creo que no se trata de insertar lo nuevo en lo viejo y hacer lo mismo con las tecnologías de punta. Lo que debemos es crear ambientes en los que se pueda aprender eficazmente utilizando lo más avanzado de la ciencia y la tecnología. Las TICs, las tecnologías de la informática y de las comunicaciones, pueden ayudar considerablemente a elevar el nivel de profesionalismo de los maestros, siempre y cuando se sensibilicen a estos y se capaciten correctamente en su empleo. Pero cuidado, porque a un buen maestro las tecnologías lo pueden hacer a un mejor maestro por su efecto magnificador, pero a un mal maestro, es decir, a uno que no haya sido sensibilizado con estas tecnologías y más aún capacitado correctamente en su empleo, lo puede hacer peor. El problema no es per se en sí mismo de tecnología. Es necesario tener en cuenta una visión de conjunto, de sistema, decíamos anteriormente, del proceso de enseñanza-aprendizaje, donde sus diferentes componentes inciden en el nivel de calidad que se logre. Es importante el maestro, es importante el alumno, son importantes las relaciones profesor-alumno y también la selección del contenido y más aún de las tecnologías para visualizar estos contenidos. Las nuevas tecnologías de la informática y la comunicación propician distintas formas de aprender, que por supuesto no sustituyen a las tradicionales. Lo que hacen es ampliar y enriquecer las posibilidades de actuación educativa. Introducir la tecnología en la educación a la fuerza es un absurdo. De lo que se trata es de emplear los recursos técnicos para fomentar la educación. El maestro es un profesional, no es un mero técnico, por lo tanto está a la disposición del estudiante a través de la red. Quiero hablarles ahora sobre un concepto que viene revolucionando la educación. El concepto es el de nuevos ambientes de aprendizaje, también conocido en la literatura como nuevos entornos de aprendizaje. Ahora bien, ¿qué entender por nuevos ambientes de aprendizaje? Los nuevos ambientes de aprendizaje consisten en una forma de organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje con el empleo de las tecnologías de la informática y de las comunicaciones. Bueno, también se pueden utilizar otras tecnologías, las llamadas tecnologías tradicionales. El caso es organizar una situación de aprendizaje en donde el centro de la misma sean los estudiantes, lo que le permite su autoaprendizaje y el desarrollo del pensamiento
crítico y creativo, así como las interrelaciones personales con otros colegas, con otros compañeros del curso. Los nuevos ambientes de aprendizaje constituyen una concepción teórica y práctica que permite la realización de diseños didácticos de todo un curso o parte de este, ya sea en aulas presenciales o de educación a distancia, pero siempre con el empleo de tecnologías punta que ayuden a optimizar el aprendizaje de los alumnos. Las nuevas tecnologías en los nuevos ambientes de aprendizaje brindan un sinnúmero de nuevas posibilidades. Intensifica y diversifica la participación de los alumnos y con esto hacer de cada estudiante un participante activo en el proceso de aprendizaje. Hace posible la interacción entre el que aprende y el contenido de la enseñanza. Se logra entonces interacción entre el maestro y el alumno. En la última parte de este programa vamos a seguir hablando sobre los nuevos ambientes de aprendizaje. Queremos que ustedes hagan suyo este concepto, que como decía anteriormente, está revolucionando la aplicación de las nuevas tecnologías de la informática y de las comunicaciones en el salón de clase. Recuerde visitar nuestra página web. Ahí está una guía de estudio y contiene más información sobre los nuevos ambientes de aprendizaje. Continuamos. Entre los fines del proceso educativo que integra las nuevas tecnologías está el logro del uso pleno de la capacidad distintiva del ser humano, la de pensar y sentir, crear y emocionarse, descubrir, transformar y cooperar conscientemente unos con otros. La noción de nuevos ambientes de aprendizaje puede facilitar considerablemente la integración de las tecnologías de la informática y de las comunicaciones al proceso de enseñanza-aprendizaje. Son varias las razones por las cuales se afirma lo anterior, entre ellas porque implica el cumplimiento de toda una serie de funciones didácticas que, de hacerlo de manera crítica y creativa, optimiza el aprendizaje de los estudiantes. La creación de estos nuevos ambientes de aprendizaje propician una enseñanza desarrolladora de potencialidades y, por tanto, de competencias valiosas para toda la vida. Lo anterior se logra, entre otras cosas, dado que los contenidos se diseñan a partir de los principios del paradigma constructivista. Ya lo sabemos, los nuevos ambientes de aprendizaje son una forma diferente de organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Un trabajo en equipo cooperativo de los alumnos, tanto en el salón de clase como fuera de ella, y una atención personalizada por parte del maestro a los estudiantes. Los nuevos ambientes de aprendizaje también responden a la necesidad y exigencia de diversificar y flexibilizar pues el aprendizaje de cualquier tópico, de cualquier tema, en cualquier momento, en cualquier lugar. Lo anterior hace posible el principio de equidad en educación. Cualquier cambio en el futuro inmediato de la educación implica el uso de las TICs, o tecnologías de la información y comunicación, tomando en cuenta su potencial para formar a las nuevas generaciones. La integración de dichas tecnologías permite visualizar una escuela distinta, en la que el ambiente, la organización y los horarios, la labor de maestros y alumnos funciona de una manera diferente. El futuro de la educación sería o estaría por buen camino si las organizaciones educativas son cada vez más creativas, son cada vez más emprendedoras, tienen mayor posibilidad de crear, de cambiar, de innovar y de vibrar con el mundo en todas sus fases. ¿Es posible cumplir los objetivos educativos usando solamente la tecnología apropiada? Es relativamente fácil poner a funcionar las tecnologías de la informática y de las comunicaciones. Lo difícil, pero no imposible, es el reto de hacer que estas, las TICs, contribuyan a la formación de las nuevas generaciones. ¿Cómo lograrlo?
Bueno, entre otras cosas, fundamentando nuestro proceso de enseñanza en los principios de la didáctica, como ciencia normativa y experimental que regula el proceso de enseñanza-aprendizaje. La educación debe estar orientada por una teoría científica para lograr los resultados esperados. Al aplicar las TICs en la psicología y pedagogía, se revalorizan la inversión económica y la de tiempo, enriqueciendo también los factores de preparación, motivación y logros. Los profesores hasta ahora han sido dispensadores de conocimientos, ahora tienen que hacer muchas más cosas. Tienen que dinamizar las clases, tienen que motivar a los estudiantes, pero tienen que convertirse también en vectores culturales entre la escuela y su entorno y el entorno y la escuela. Hoy no se discute si son o no necesarias las tecnologías de la informática y de las comunicaciones en el proceso de enseñanza. Hoy lo que se discute es cómo integrar estas, las TICs, de forma natural al proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Queremos convencerlos de la utilidad de estas, de las tecnologías de la informática y de las comunicaciones en los procesos de aprendizaje de la generación actual. Este ha sido el primer programa de una serie de 8 del curso Nova Clase. Los esperamos en nuestra siguiente emisión.